elecciones 2016, propuestas legislativas. La regionalización se ha convertido en un anhelo nacional, pues es un instrumento que nos permitirá finalmente ese desarrollo económico, político, social del país. Nos acompañan 3 invitados con distintas propuestas para reactivar este proceso de regionalización en el Perú. A mi lado derecho se encuentra Gilmer Reyes, candidato con el número 9 por Perú Posible. A mi lado izquierdo nos acompaña Javier Barreda, también con el número 9 por el Partido Alianza Popular. Y también Carlos Infantas, quien es asesor del candidato presidencial del partido político Orden. A continuación, en este bloque, vamos a explicar cómo llevaríamos a cabo lo que se planteó en el bloque anterior. Vamos a preguntarle entonces a Gilmer Reyes cómo entender esos nacionalismos que usted ha mencionado, cómo lograr una identidad entre las distintas regiones, los distintos departamentos y además conversar y no imponer, lo dijo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Es correcto, creo que debemos partir de ese principio de conversación, porque creo que la gran mayoría de problemas en el Perú se dan por la falta de comunicación entre los diferentes actores. Cada vez que surge un problema creo que es por falta de información o por información incorrecta, ¿no? Entonces, nosotros estamos proponiendo desde el plan de gobierno el restablecer el Consejo Nacional de Descentralización. Esta entidad fue creada durante el gobierno del presidente Toledo y tenía rango ministerial y recogía el voz y voto de los actores a nivel regional o departamental, si se quiere en ese momento, ¿no? Hoy en día tenemos a una secretaría en PCM, la Secretaría de Descentralización, que en realidad es una secretaría más de las cientos o docenas que tiene la PCM y en realidad no tiene la relevancia y la importancia necesaria. Yo creo que tanto los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales y demás actores de la sociedad civil necesitan un espacio y este espacio tiene que ser el Consejo Nacional de Descentralización que vamos a reactivar el director ejecutivo de esta entidad tiene una voz y voto dentro, o por lo menos voz dentro del Consejo de Ministros para poder exponer la problemática regional y poder llegar a esos consensos. El otro tema es el control, ¿no? O sea, yo creo que gran parte de los problemas que hemos tenido en la regionalización es la falta de control de parte de los presidentes regionales, ahora gobernadores regionales, ¿no? La ley que eliminó la reelección hace un par de años ya establece algunos controles por parte del Congreso, pero creo que es mucho más importante que los mismos ciudadanos ejerzan mayor control sobre sus autoridades y esto se da teniendo acceso a información. Y para tener acceso a información necesitamos llevar Internet de banda ancha a todo el país y esa es una de las grandes propuestas que tenemos, Internet universal, Internet gratuito en espacios públicos para que los ciudadanos estén informados y no haya actores que desinformen o estas personas no tengan información. Y creo que ese control ciudadano va a hacer que tengamos mejores gobiernos regionales. Bien, muchas gracias por explicarnos su proyecto. Usted además es jefe del plan de gobierno de Perú Posible, así que seguro más adelante conversaremos con usted. Bien, continuamos con Javier Barreda, candidato número 9 por el partido Alianza Popular. Sí. ¿Cómo recuperamos el tiempo perdido y el tema de las mancomunidades regionales? Sí, lo primero es creer en el proceso. Hay dudas sobre el proceso. Nosotros como partido y como alianza creemos en la descentralización. Si se puede trabajar en conjunto, gobierno central, regiones y municipios, se pueden hacer obras. En nuestro gobierno se hicieron 155.000 obras con gobiernos regionales y gobiernos locales. Hubo esa alianza, esa voluntad por desarrollar. Hay que impulsar un segundo shock descentralizador, pero con incentivos para justamente constituir las macroregiones, que es una instancia de coordinación. Si hay departamentos o regiones que quieren juntarse para un proyecto de desarrollo, entonces las instancias del gobierno central, el Ministerio de Economía, debe darle incentivos justamente que premien la voluntad de integración. Porque el fracaso de la referéndum en el 2003, cuando se consultó la integración, y fue el fracaso un poco del Consejo de Estabilización de aquel entonces, fue que por más liderazgo que hubo en las regiones, los pueblos no querían una integración. Pero también porque no hubo incentivos para que se generen las macroregiones. Y eso hay que trabajar, en el tema de incentivos concretos. Claro, ahora que lo menciona, Moquegua y Tacna estuvieron confrontados por el tema de la repartición del canon minero. Entonces, ¿cómo trabajar contra esto? Sí, porque efectivamente hay un espíritu departamentalista,
Pero si uno establece las reglas claras y hay liderazgos conjuntos en cada departamento e incentivos donde tú priorices proyectos de cuencas que integren a macrorregiones, entonces la población se va a dar cuenta que la integración es una ganancia. Y creo que eso es clave para que el proceso continúe, se fortalezca y realmente prenda para el desarrollo de todos los peruanos. Y el tema de las identidades, los pequeños nacionalismos que siempre van mencionaba a el señor existir. Gilmer Mira, Reyes. nosotros estamos separados del Callao y no somos muy diferentes. Siempre va a existir. Pero si uno genera incentivos adecuados en el cual la población ve que la integración genera más empleo, desarrollo, obras de infraestructura, crecimiento del empleo, con eso mermamos el centralismo o el chauvinismo departamental que tanto daño daña. Y gracias por la invitación, Violeta. Muchas gracias por este programa. A nuestros invitados por estar el día de hoy en nuestro primer programa. Te vamos a dar buena suerte. Bien, continuemos entonces con Carlos Infantas, quien es asesor del candidato presidencial del partido político Orden. Usted habló del Ministerio de la Regionalización. La idea es que el proceso o la regionalización es una cuestión de técnica, más que técnica, pero también política, ¿no? Pero es algo sumamente difícil, delicado, que hay que manejarlo con criterio. Es un tema complejo, desde luego. No solo con criterio político, porque lo que se busca es crear regiones que sean productivas, que sean capaces de hacer desarrollo, no regiones que simplemente se dediquen a gastar dinero. Entonces es necesario una instancia con poder, un ministerio. Pero, ¿qué resultados se conseguirían con la creación de un ministerio, en este caso de la regionalización? Lo que se busca es que tenga que haya un liderazgo en la revisión del proceso que va a estar a cargo de este ministerio, que debe estar liderado, encabezado por una persona que sea un especialista en el tema, no simplemente un político. Por ejemplo, en el gobierno anterior, o en el gobierno de Toledo, que estaba Lucho Taís, recuerdo, que fue después secretario general de Perú Posible, hizo un manejo, pero absolutamente político. Entonces, el tema es que tiene que hacerse un manejo técnico con la finalidad de ir configurando ciertas fuerzas, manejando un poco la opinión pública, para ir revisando gradualmente el proceso, ¿no? Eso no se hace en 24 horas. Cada región o macrorregión que se cree a partir de las regiones de ahora, que vienen a ser un paso intermedio, y lo que se busca es crear macrorregiones que sean las verdaderas regiones del Perú, integrando ya no regiones artificialmente creadas que no responden a ningún criterio, sino creando macrorregiones uniendo provincias que tengan afinidades productivas, que tengan un sentimientos compartidos de regionalidad, que tengan una vocación de desarrollo más o menos parecida. Por ejemplo, me imagino la región Achaninca, que podría ser esa región de toda la selva central, ¿no? Que ya ha existido el país de los achanincas. Entonces sería hacer realidad la nueva región concepto, que maneje, ¿no?, toda esa problemática. Entonces, ese tipo de regiones, esa regionalización bien orientada se manejaría a través del ministerio, y evitaríamos que los presidentes regionales estén mendigando de ministro en ministro. Nos ha quedado en el tintero de qué manera se financiaría este ministerio, pero es momento de terminar. Seguramente en otro programa, próximo programa, conversaremos sobre el tema. Queremos agradecer a nuestros invitados, en este caso a Gilmer Reyes, candidato con el número 9 por Perú Posible, a Javier Barreda, candidato también con el número 9 por el Partido Alianza Popular, por la Alianza Electoral, ¿verdad? Y a Carlos Infantas, quien es asesor del candidato presidencial del partido político Orden. Hemos llegado al final de este programa. Hacemos un corte y luego regresamos.